Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero que no extrañen las clases en línea, divertidísimas que son. Les recuerdo que estamos en nuestra clase de Historia de la Arquitectura Moderna y Contemporánea y estamos terminando la unidad uno, que es pues, la introducción. Ay, apenas. No, vamos bien, vamos bien. Entonces, la última tarea que les dejé, pues tiene que ver con la última, bueno, la última, porque es la última que estamos viendo, pero no vamos en orden cronológico, acuérdense. El último tema que les dejé se llama protorracionalismo y pues vamos a explicar un poquito en qué consiste para que no se queden pues nada más con la copiadera de diapositivas. Bueno, ¿qué es esto del protorracionalismo? De acuerdo a lo que revisaron, si es que sí le hicieron, sí, la mayoría le hicieron. De acuerdo a lo que revisaron en la presentación que les pedí que copiaran o que interpretaran, eh, el protorracionalismo es una corriente arquitectónica que surge, ay, está muy gruesota la punta, perdón. Es una corriente arquitectónica que surge pues más o menos en los 1900, ¿sí? Ya agarrando un cachito del siglo XX ya. Entonces es una corriente arquitectónica que es como muy pequeñita, muy localita, que se da principalmente en Viena. ¿Dónde está Viena, muchachos? Bueno, Viena es la capital de un país muy pequeñito que se llama Austria y que como ya les había dicho por ahí, pues es como si fueran los hermanos pequeños de Alemania. Son alemanes, son germanos básicamente. Y es una corriente arquitectónica que aunque está muy local y muy, pues dura poquito tiempo, es muy importante porque es una de las corrientes de transición que permiten ya dar pie a lo que es la arquitectura o el movimiento moderno de manera definitiva. Entonces, se puede decir que esta corriente está entre el Art Nouveau, o sea, permite la transición entre el Art Nouveau y el funcionalismo. Si recuerdan, el Art Nouveau es esta corriente, pues más bien decorativa, pues que tiene reflejos en la arquitectura, pero pues no era como que lo principal. Es una corriente decorativa donde lo principal es la ruptura con el lenguaje clásico y una búsqueda por representar las cosas de manera más sensual por medio de formas naturales, ya sea orgánicas o geométricas, básicamente. Y el funcionalismo, pues, es lo que viene después, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Y entonces el protorracionalismo está aquí, justo a la mitad, porque ni es tan acá sensualote como el Art Nouveau, pero todavía no se considera parte de la modernidad arquitectónica, no es completamente funcionalista y no es completamente racionalista, sino que se queda como en el filito del funcionalismo. Esta corriente está inspirada en la secesión vienesa. La secesión vienesa es la versión alemana del Art Nouveau, o sea, es una corriente decorativa donde lo principal es el uso de la geometría. Entonces, no sé si recuerdan de sus clases de ¿cómo se llama? De arquitectura neoclásica, que tal vez no lo vieron o tal vez sí lo vieron, no lo sé, pero vieron, se supone que debieron haber platicado sobre el pabellón de la secesión, que era este edificio que tiene una corona, una cúpula, perdón, de hojas o de flores doradas y se le conoce como el repollo dorado. Entonces, es un edificio que es sumamente geométrico, ¿no? Y pues bueno, el protorracionalismo está inspirado justamente en esto. ¿Cuáles son las características más sobresalientes y por qué es lo que hace que debamos hablar un poco de esto? Pues principalmente el uso del concreto. O sea, es una arquitectura, perdón, donde el material, o sea, no hay otro, es el concreto, ¿sí? Hay una ruptura definitivamente con los sistemas constructivos tradicionales y al momento en que se utiliza el concreto, pues automáticamente lo que se tiene son formas muy limpias, formas muy geométricas otra vez. Eh,
formas que ya no tienen nada que ver con los historicismos del siglo XIX, como la ópera de Garnier y todo eso, y que responden precisamente a la tecnología del momento, ¿sí? Y derivado de esto, lo que se tiene es que poco a poco empiezan a desaparecer los elementos decorativos que antes eran recursos pues así que se utilizaban mucho, ¿sí? Entonces empiezan a eliminarse poco a poco los ornamentos que se basan, bueno, esta idea está relacionada con el uso del material, pero además está soportada por las ideas de Adolf Loos, que no sé si ya lo hayan mencionado en sus clases de teoría de quinto, pero este personaje escribió un libro muy importante que se llama, porque todavía se edita, Ornamento y Delito. Entonces, lo que decía en pocas palabras era que la ornamentación era como un reflejo de una época del pasado, de ignorantes, de burros, casi casi, pues era básicamente un delito, pues. Si lo vemos en términos prácticos, pues un elemento decorativo es caro. Y lo que decía es que pues los tiempos pues, estaban a punto de empezar la Primera Guerra Mundial. Entonces los tiempos no estaban ahora sí que el horno no estaba para bollos, muchachos, o sea, ya no había dinero para andar gastando en estas cosas. Entonces era como un delito, pues, estar adornando los edificios cuando las necesidades, pues, urgentes eran otras, ¿no? Y bueno, el último punto o la última característica del protorracionalismo es que poco a poco se le va dando más importancia a la función, es decir, el partido arquitectónico o el orden de los espacios o la manera en que se acomodan los espacios o la manera en que se diseñan los espacios responden a esta necesidad en específico. Entonces, esto pues es un punto como de quiebre con la arquitectura anterior, pues porque nunca se había hecho, así en pocas palabras, pues la función no había sido una determinante de la arquitectura hasta este momento. Entonces, estas son las características generales del protorracionalismo y la razón por la cual es necesario hablar de ella, aunque no sea a gran profundidad. Hay muchos edificios representativos de esta pequeña corriente, pero la que se me hace como muy interesante para analizar es la casa Steiner, hasta el nombre Steiner, de Adolf Loos precisamente, pues creo que era su casa donde él vivía. Es uno de los ejemplos más claros y representativos de la búsqueda del protorracionalismo precisamente. Entonces, pues este está en Viena, justamente. Y si se fijaron a lo mejor no se detuvieron mucho en las imágenes porque solo les pedí que copiaran los textos, ¿no? Pero no les pedí que ilustraran, así que va a ser necesario que lo hagan. Bueno, esta casa es muy curiosa porque tiene como si tuviera una imagen por un lado y otra imagen completamente diferente del otro lado. Entonces vamos a empezar como por el frente. Si ustedes, esta es la fachada principal. Lo que ven es como una especie de reminiscencia de estos techos curvos que hay, pues sí, hay en Europa Central, en Alemania y demás. Pues cuya función principal es pues que se escurra la nieve, ¿no? O sea, que no se estanque el agua porque pues allá neva y la nieve pesa y el agua también. Es casi la misma idea que un techo a dos aguas. Ahora, Adolf Loos fue un tipo muy listo porque se enfrenta a un problema y es que, bueno, cuando diseña esta casa se enfrenta a un problema y es que el ayuntamiento marcaba una regla muy clara que decía que las casas solamente deberían tener dos niveles. Y entonces Loos dice, pero pues yo necesito más. O sea, de acuerdo a sus necesidades,
él necesita que su casa funcione de una manera diferente y entonces el reglamento no le, pues no le ayudaba. Entonces él muy listo lo que hizo fue generar esta fachada, que es una fachada pues más bien tradicional, que pues combina perfecto con los edificios aledaños ahí a la casa. No se nota, o sea, parece realmente que son 2 pisos. Si lo analizan, esto es, o sea, aquí hay un nivel y aquí hay otro nivel, y pues todos felices y contentos, ¿verdad? Ni quieren echar al ayuntamiento a los. Y sin embargo, él, como les digo, pues él necesitaba otras cosas. Entonces, lo que hace es que al interior de la casa genera como, ¿cómo les explico? Como si fueran mezanines, hagan de cuenta. ¿Sí saben qué es un mezanín? Estos como tapancos, que son medios niveles, vaya, donde él lo que hace es que empieza a jugar con las alturas de la casa y entonces tiene un nivel por aquí y luego por acá tiene un medio nivel y hasta al punto de generar como que, bueno, aquí se nota en el dibujo, ¿no? Está el sótano, está un nivel aquí, está un nivel aquí, está el ático y por acá hay como un medio nivel, más o menos. Entonces le saca el máximo provecho a la altura pues que podía tener de acuerdo al reglamento. Entonces, pues es muy interesante el planteamiento que él hace en esta casa, pues a partir precisamente de una necesidad, ¿sí? De una cuestión funcional. Y otro punto que también es importante resaltar es precisamente la estética, o sea, él se enfrenta a este otro problema donde hay un contexto que es histórico y el ayuntamiento no permite la ruptura ni nada que se contraponga contra este lenguaje. Entonces él muy listamente cumple con pues con este requerimiento de las autoridades con su fachadita acá muy mona, pero las fachadas laterales y la fachada posterior son súper funcionalistas, ¿no? O sea, si se fijan es geometría muy pura, como decía en la lámina anterior, son volúmenes geométricos simples, paralelepípedos. Evidentemente es una casa que es de concreto. Bueno, acá le pongo formas simples, que no tiene adornos. Si se fijan, la casa carece de ornamentos, pues porque no eran necesarios, según él. Y el lenguaje de la fachada, las ventanas y demás, pues es como muy racional o muy racionalista. Es decir, las ventanas están colocadas pues donde se necesitan, vaya, no hay más. Sí, bueno, aquí hay un cuarto, necesito que se ventile, pues ventana, perdón. Aquí tengo una terraza, necesito salir, pues puerta. Aquí no hay terraza, pues ventana. Sí, aquí tengo que salir y bajar, puerta. No hay más, o sea, el lenguaje es muy obvio. ¿Sí? Responde a funciones, a necesidades, a cuestiones racionales, ¿sí? Entonces, es una doble fachada que contrasta, ¿sí? Pues no, puede ser que están en contra, pero sí, sí se contraponen. Por un lado, una fachada muy tradicional y por otro lado, ya fachadas muy simples, muy tirándoles, pues a la modernidad, al funcionalismo, a como quieran llamar, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, muchos de los edificios protorracionalistas pues tienen estas características que comentaba anteriormente y pues son pues, las que los definen. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿y por qué proto y por qué no completamente racionalista? Bueno, aquí la cuestión es que compositivamente hablando, no sé cómo decirlo, pero creo que sí, en términos de composición espacial, los edificios protorracionalistas siguen siendo muy clásicos, es decir, tienen un orden y unas proporciones que responden a ideas de la arquitectura clasicista. Entonces, son edificios muy simétricos,
como pueden ver aquí. Sí, lo que hay en un lado hay en el otro, no hay más. Las ventanas están perfectamente proporcionadas entre sí. Todo responde a un orden, hay ejes. Si se fijan aquí hay un eje, ¿sí? Acá se ve otro eje más o menos. Y bueno, es lo mismo por acá. Este es un eje, este es un eje, este es un eje. O sea, no se alocan pues en cuanto a la composición espacial. Si lo comparamos con una casa de, pues no sé, de Le Corbusier o de Gropius, pues esas son muy, muy, muy diferentes en cuanto a la parte compositiva. O sea, son más, hay como más apertura. En cambio, en el protorracionalismo todavía no se avientan pues a lograr esta ruptura espacial. Sí, ya hay muchos cambios en cuanto al aspecto de la casa, obviamente en cuanto al uso de los materiales, pero lo que los deja a un pasito del racionalismo o del funcionalismo, pues es esta composición clásica, ¿no? En pocas palabras. Entonces, pues esta es la razón por la que vemos el protorracionalismo, pues porque es el papá, el papá del funcionalismo. Y bueno, se han de preguntar, pero pues, ¿y entonces qué? ¿O qué? ¿O qué? O sea, ¿la arquitectura moderna para cuándo? ¿Cuándo empieza? ¿O nunca empieza? ¿O por qué tanto rollo y nomás nada? Bueno, la arquitectura moderna, pues es una consecuencia de muchas cosas. Es la suma de muchas búsquedas, digámoslo de alguna manera. Y todo esto empezó desde 1850 con el pabellón con el Palacio de Cristal, perdón, de Paxton. No sé si lo recuerdan, sí lo recuerdan, pues es de los edificios icónicos, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, lo que tenemos es que desde 1850 empieza a haber exploraciones y cambios en la manera de concebir pues la arquitectura, los edificios. Eh, y estos cambios pues se van dando de manera paulatina a lo largo de la última mitad del siglo XIX y principios del XX. Y como les digo, pues es la suma de muchas cosas, ¿no? ¿Qué aportan cada una de estas arquitecturas? Pues en el caso de la arquitectura de hierro, pues es eso, precisamente, comprender que estos nuevos materiales, especialmente el acero, pues traen nuevas posibilidades a la arquitectura. Ay, acera, no, acero. Y permiten lograr cosas pues, que nunca se habían hecho anteriormente. O sea, con el sistema tradicional de piedra y mampostería, pues no era posible. En cuanto a la escuela de Chicago, lo que tenemos, bueno, son muchas cosas, pero principalmente, pues esta idea de que la función es lo más importante. La forma sigue a la función, dijo Sullivan. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, son edificios que están compuestos a partir de las necesidades, eh, de necesidades como muy claras, ¿sí? Entonces, la forma sigue a la función. Y además, pues son estructuralmente hablando, lo que tenemos es una estructura esqueleto, pues hecha a base de metal, de acero, que lo que permite, pues es una planta libre. Ah, ¿dónde habían escuchado eso? ¿A poco creían que Le Corbusier se lo había inventado? Pues no, esto ya existía precisamente a fines del 19 con la arquitectura que se hizo en la ciudad de Chicago, después de que se quemó. Ahora, más o menos al mismo tiempo, pues tenemos el Art Nouveau, que lo que aporta, como ya había dicho, pues es una ruptura Nouveau, pues es una ruptura total con los historicismos, ¿no? Aunque todavía es una cuestión decorativa, lo que hay ya es, bye, adiós. O sea, ya no hay nada, ningún elemento que nos recuerde la arquitectura clásica, no por lo menos en cuanto a una cuestión formal. Y
Bueno, estas dos imágenes, por decir, responden al protorracionalismo, que es lo que acabamos de platicar. Que el protorracionalismo, otra vez, repito, lo que aporta sobre todo pues es el uso del concreto, es la desaparición de la decoración o del ornamento y que se empieza a tomar en cuenta poco a poco la función. Si esto lo combinamos con la conceptualización y la experimentación formal y espacial que nos dieron las vanguardias, pues lo que tenemos, la suma de todo esto, es igual pues a la arquitectura moderna, ¿sí? Entonces, es importante pues comprender todo esto para entender pues de dónde salió lo que sigue. Y entonces a partir de 1910 más o menos lo que tenemos es una serie de arquitecturas, un conjunto de arquitecturas que están en la misma búsqueda, aunque responden de distinta manera a dicha búsqueda. Entonces, ahora sí que todas son iguales, pero diferentes. Entonces, dentro del movimiento moderno, que luego explicaremos pues por qué diablos se llama así, dentro del movimiento de la arquitectura moderna, pues tenemos como ramitas más pequeñitas que se caracterizan por cosas diferentes, como el racionalismo, como el funcionalismo, como la arquitectura orgánica. En este mapita que tengo aquí, en este diagrama, pues ya las vanguardias ya no entran, que ya las platicamos. Recuerden, las vanguardias pues son un antecedente. Y entonces lo que tenemos es una arquitectura que responde a una búsqueda de una arquitectura que responde a los tiempos modernos, pues. Entonces, Frank Lloyd Wright lo hace de una manera, ay, ya no pita. Frank Lloyd Wright lo hace de una manera, Le Corbusier lo hace de otra manera, y los alemanes, Gropius, Mies van der Rohe, J.J.P. Oud y otros tantos, pues lo hace de otra manera. Y esto a su vez, pues tiene su reflejo, 4T, no es cierto, tiene su reflejo, pues así como región 4, pues en México, ¿no? Y en todo el mundo occidental, muchachos, acuérdense esto, pues así fue, no estamos en el Medio Oriente, es una arquitectura occidental. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, a grandes rasgos. ¿Sí? Vamos a retomar algunos de los personajes que ya conocen, vamos a hablar de otros que no conocen, que son también, su trabajo es muy interesante, y pues ya, básicamente, esta es la razón por la que hablamos de las vanguardias y del protorracionalismo y recordamos un poquito de lo que vieron en sexto semestre. Entonces, pues esperen su tareilla en Classroom, sus actividades correspondientes. No sé si los ponga a ver otra película o qué, pero pues esperen, ya aparecerá. Saludos a todos y felices fiestas patrias. No se embriaguen, muchachos, no manchen, todavía estamos en semáforo anaranjado. Festejen, pero con moderación y con cubrebocas también. Nos estamos viendo. Chao.